¿Qué ocurrió el 25 de marzo? Porque nos encontramos con la paradoja de que yo estoy seguro que una inmensa mayoría de la gente de Extremadura, del pueblo de Extremadura, no sabe qué pasó en esa fecha, ¿no? Bueno, pues lo que pasó es que en la madrugada del 25 de marzo de 1936, a las 5 de la mañana, en más de 280 pueblos de Extremadura, más de 60.000 jornaleros fueron a ocupar 3.000 fincas que previamente había señalizado, que había señalado la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra como fincas que podían y debían expropiarse, ¿no? Fue la mayor movilización del pueblo extremeño, fue una ocupación pacífica de tierras en respuesta al gobierno de la República, que no hacía más que prometer una reforma agraria planeada, pero que no terminaba de llegar nunca, ¿no? Eran jornaleros, eran yunteros, y eso hizo la maldita ultraderecha en este país, asesinar a los más desgraciados. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Mucha gente no conoce qué es, ¿vale? Voy a recuperar este artículo de Daniel Martínez, pues, bueno, de Infolibre, ¿vale? Que explica un poco qué es el 25 de marzo, que se celebra en Extremadura, o que, bueno, parte de la izquierda en Extremadura lo reivindica, incluso como día de Extremadura. El 25 de marzo, el día que estalló la revolución en Extremadura. El 25 de marzo de 1936, entre 60.000 y 80.000 campesinos ocuparon y araron pacíficamente alrededor de 3.000 fincas en la provincia de Badajoz. Quedaros con la cifra porque es bastante importante. Muchos extremeños ven esa fecha como un hito histórico en la lucha por el derecho a trabajar en el campo en unas condiciones dignas, un empeño interrumpido por la guerra. Fijaros en las cifras, y bueno, aquí Manuel Cañada, que de hecho todos los años me manda información, yo la retuiteo, ¿no?, de la Asociación 25 de marzo que lidera, bueno, no sé si conocía a Manuel Cañada, un poco la mano derecha o izquierda en este caso de Julio Anguita, muy importante en Extremadura con el movimiento de Campamento Dignidad, que participó precisamente el 22 de marzo, se cumplieron las marchas de la dignidad, esos hilos, ¿no?, que acababan en Madrid, ¿no?, los mineros, los olivareros, mineros desde Asturias, los olivareros desde Andalucía, Campamento de Dignidad desde Extremadura. Bueno, la verdad es que interesante, ¿no?, también esta lectura histórica que Manuel Cañada y una serie de personas más, historiadores como Víctor Chamorro, pues Chamorro, le dan un recuerdo. Y bueno, como extremeño, no, en la víspera, por si os interesa, incluso los que estéis en Extremadura, queréis participar en los diferentes eventos y acciones que se realizan, bueno, pues por eso quiero compartirlas. Bueno, el 25 de marzo de 1936, entre 60.000 y 80.000 campesinos ocuparon y araron pacíficamente alrededor de 3.000 fincas en la provincia de Badajoz. El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y el Instituto de Reforma Agraria, intentó primero evitar que se produjeran esas ocupaciones, pero luego se vio obligado a reconocerlas ante la magnitud del movimiento. Se producía así un conflicto entre la legalidad republicana y el resultado de una acción de desobediencia civil de gran alcance frente a situaciones de injusticia social acumulada durante siglos. Según entendía el movimiento campesino, el 25 de marzo se convirtió en una fecha llena de simbolismo para los extremeños. Para Manuel Cañada, antiguo diputado autonómico y secretario del Partido Comunista de Extremadura, el 25M es el mayor hito de la historia de Extremadura. Al historiador Víctor Chamorro le gusta decir que es el hecho fundacional del pueblo extremeño. Yo no sé si es exagerado afirmar eso, pero estoy seguro que le queda muy cerca, explica Cañada, que también es un destacado miembro de la Asociación 25 de marzo. Esta organización nació para reivindicar esta fecha como el Día de Extremadura. ¿Qué ocurrió el 25 de marzo? Porque nos encontramos con la paradoja de que yo estoy seguro que una inmensa mayoría de la gente de Extremadura, del pueblo de Extremadura, no sabe qué pasó en esa fecha, ¿no? Bueno, pues lo que pasó es que en la madrugada del 25 de marzo de 1936, a las 5 de la mañana, en más de 280 pueblos de Extremadura, más de 60.000 jornaleros fueron a ocupar 3.000 fincas que previamente había señalizado, que había señalado la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra como fincas que podían y debían expropiarse, ¿no?, y debían utilizarse por parte de los campesinos, ¿no? Entonces, digamos que esto es un hecho asombroso en la historia. No es que sea la jornada de ocupación de fincas más grande de la historia de Extremadura, ni siquiera de España. Yo estoy convencido que es la ocupación colectiva de fincas más grande de toda la historia, por lo menos de la historia contemporánea, ¿no?
¿Y qué tiene de importante? Tiene de importante el hecho de que en esa fecha, el 25 de marzo del 36, digamos que se condensó toda una lucha de siglos de las clases populares, de los jornaleros, de los chunteros, de los braceros, de los campesinos, de la gran mayoría del pueblo extremeño, por tanto, ¿no? Que en aquel momento, en aquella fecha, digamos, se condensó esa lucha por la reforma agraria, que era un viejo sueño, que se resumía en la frase que todos conocemos, ¿no? La tierra para quien la trabaja, ¿no? La tierra en Extremadura, como en toda España, había sido propiedad de la Iglesia, había sido propiedad de la aristocracia, había sido propiedad de la burguesía, pero jamás había sido propiedad de quien la trabajaba, de quien la labraba con sus manos, jamás había sido propiedad de los campesinos. Y en esa fecha, como digo, había madurado un movimiento que se fue construyendo a lo largo de décadas, a lo largo de siglos, y maduró y se expresó en esa fecha, 25 de marzo del 36, reclamando a la República que cumpliera su palabra, ¿no? Y reclamó además, y se cumplió de una manera muy bonita, ¿no? Con una frase que además decían los jornaleros, que era primero el hecho y luego el derecho, ¿no? Porque la República, digamos que había defraudado en gran medida las expectativas abiertas en el campesinado, ¿no? Pero más allá de la importancia de ese hecho histórico, a mí me gustaría llamar la atención sobre la relación con el presente, ¿no? Porque yo creo que hay que reivindicar a un señor, a Walter Benjamin, que tenía una concepción de la historia que me parece que es de plena actualidad, ¿no? Decía Walter Benjamin que hay que encender la chispa de la esperanza del presente, hay que encenderla en las luchas del pasado, en las luchas por la dignidad del pasado, ¿no? Entonces, ese encender la mecha del presente, de la esperanza del presente en las luchas del pasado, a mí me parece que está de plena actualidad. Porque ¿qué ha ocurrido en Extremadura después? En Extremadura ocurrió, por decirlo de manera muy rápida y con tres brochazos, ocurrió inmediatamente después que vino una represión por parte de las clases dominantes brutal, que es lo que representó sobre todo la matanza de Badajoz, y posteriormente a toda la represión que vino después de la guerra civil, pues vino un proceso de opresión del pueblo, y de opresión y de emigración. Represión y emigración son las dos grandes palabras que caracterizan el franquismo, ¿no? Y de manera que Extremadura quedó desangrada, hasta el extremo de que en 1960 la población de Extremadura representaba casi el 5%, el 4,7% del conjunto de la población de España, y hoy en nuestros días representa menos de la mitad, el 2,3% de la población, ¿no? Es decir, fue desangrada primero por la represión y fue desangrada después por la emigración. Y después la transición no fue capaz de hacer la reparación histórica de esa situación, para nada. Hubo una renovación de las élites, hubo gatopardismo, cambió la apariencia, pero el fondo ha seguido ahí. Estos días estamos viendo como un señor que es un jeque árabe, que es el propietario del Manchester City, además, pues ha comprado una finca de 8.200 hectáreas, La Rusal, en Valencia de las Torres, ¿no? Me decía el otro día Víctor Chamorro que eso es un insulto para la memoria de la lucha de los jornaleros, y no le falta para nada razón. Es decir, en esta tierra sigue siendo una tierra ancha para los toros de lidia, ancha para la caza, ancha para los propietarios de la tierra y estrecha para los campesinos. Esta tierra sigue siendo una tierra en la que se desprecia a la inmensa mayoría de la clase trabajadora. Y por tanto, el que se reivindique el 25 de marzo, desde mi punto de vista, tiene mucha importancia por dos razones. En primer lugar, porque es el principal momento en el que el pueblo ha tomado la palabra, en el que el pueblo se ha empoderado, como se dice ahora en términos más de nuestro tiempo, ¿no? Es el momento en el que el pueblo extremeño, como digo, ha tomado las riendas de su destino, y lo ha hecho además con un protagonismo enorme de la clase obrera. Es decir, la clase obrera se hizo pueblo, y abarcó a la inmensa mayoría de la sociedad extremeña, ¿no? Primero por esa idea. Y en segundo lugar, por una razón también muy importante, porque para una región como Extremadura no hay futuro posible
de transformación que no pase por la tierra. La transformación de Extremadura pasa inevitablemente por una utilización al servicio de la sociedad, por poner al servicio de los intereses de la sociedad la tierra. Y entonces eso significa que tenemos que volver a actualizar pues todo lo que fue la reivindicación histórica del sueño de la reforma agraria. Una reforma agraria que tendrá que ser integral, que tendrá que ser una reforma agraria moderna, que no tendrá que poner solo en cuestión la propiedad de la tierra, sino también tendrá que poner en cuestión pues todos los circuitos de distribución, tendrá que poner en cuestión pues también la propiedad de los fertilizantes o la propiedad de las semillas, pero que desde luego es, como digo, una herramienta imprescindible para transformar esta tierra y para que no ocurra lo que está ocurriendo, que es un nuevo proceso migratorio de las generaciones más jóvenes. Es decir, para evitar que vuelva a haber otro proceso migratorio además en Extremadura y para que, como digo, aquí se asiente la población. Por eso hay gente, y yo creo que la Asociación 25 de Marzo también lo está planteando en estos términos, que estamos insistiendo en una idea muy sencilla, que es que el verdadero día del pueblo de Extremadura, el verdadero día de Extremadura, tiene que reivindicarse el 25 de marzo. No puede ser que el día de Extremadura sea el 8 de septiembre. El 8 de septiembre, que es el día de la Virgen de Guadalupe y que se eligió por esa razón, porque era el día de la Virgen de Guadalupe, representa muy bien la otra Extremadura, ¿no? La Extremadura del poder. Y en esto no hay que ver una cuestión religiosa. Lo digo desde el respeto más absoluto a las creencias de todas las personas. Pero la Virgen de Guadalupe representaba, el Guadalupe como símbolo representaba todo lo que venía, sobre todo del trabajo del nacionalcatolicismo que había hecho de impregnación ideológica en el pueblo extremeño, ¿no? Es decir, representa lo contrario, representa la resignación, representa la mezcla entre lo religioso y lo político, representa un pueblo con la cabeza agachada, ¿no? Mientras que el 25 de marzo representa lo contrario, representa un pueblo erguido, representa un pueblo que toma la palabra, representa un pueblo que toma las riendas de su destino, ¿no? Tenéis mucha información, de hecho me voy a escuchar lo de Acontece que no es poco de Concostrina, que ya sabéis que aquí le tenemos mucho cariño, tenemos una entrevista con ella genial. Ya aviso a los oyentes, deberíamos tomar un poquito de aire para escuchar lo que Nieves viene a contarnos. A ver, tiene delito la cosa, pero yo estoy segurísimo además, de que un montón de oyentes, no solo los más jóvenes, eso es seguro, de que un montón de oyentes, sobre todo los que no sean extremeños, van a escuchar por primera vez algo que ocurrió en la Guerra Civil, una barrabasada, de las que hacen época, pero que un poco como lo de la desbandá, lo de la matanza de civiles en la carretera de Málaga a Almería, permaneció casi oculto hasta hace apenas unos años, ¿no? Lo que recordamos hoy ocurrió donde estás tú, en Badajoz, y los matarifes son los mismos del otro. Exactamente los mismos. Ayer solo dejamos apuntado lo que ocurrió en Extremadura el 25 de marzo de 1936, ¿no? Que es uno de esos episodios desconocidos en el resto del país por la desinformación impuesta durante 40 años de dictadura y vergonzosamente mantenida durante otros 40 años, ¿no? Fue la mayor movilización del pueblo extremeño, fue una ocupación pacífica de tierras en respuesta al gobierno de la República, que no hacía más que prometer una reforma agraria planeada, pero que no terminaba de llegar nunca, ¿no? Y ahí fue cuando entre 60.000 y 80.000 campesinos ocuparon más de 3.000 fincas que ya estaban incluidas en los planes de expropiación, ¿eh? O sea, que estaba previsto. Se trataba de acabar con esa costumbre que consistía en que los jornaleros iban a la plaza del pueblo, todavía se hace en algunos sitios, sí, ¿eh? El señorito decía, mira, os voy a pagar esta mierda con perdón, vais a trabajar de sol a sol y con estas condiciones o lo tomáis o lo dejáis, ¿no? Bueno, pues el plan agrario era organizar bolsas de trabajo para que los jornaleros no fueran elegidos a voleo por el señorito, ¿no? Pues que repartir el trabajo, que todos pudieran trabajar y con unas condiciones mínimas, ¿no? Por supuesto, te puedes imaginar que a los terratenientes esto les venía muy mal, ¿no? Y tenían frenada la reforma agraria. Yo lo miro y creo que no hemos cambiado tanto, porque ahí tenemos al señorito Garamendi, el patrón de los patrones de la COE, que gana 400.000 al año, pero se enfada si un pensionista cobra 1.000 euros al mes, ¿no? Pero bueno,
aquella ocupación de fincas y aquello que tuvo buenas consecuencias, duró lo que duró, porque 4 meses después los militares, los patriotas españoles, dieron un golpe de estado y a los extremeños no les iban a perdonar el levantamiento jornalero de aquel 25 de marzo, ¿no? Este día es el que muchos reclaman, ya lo decíamos ayer, sí. y celebran como el Día de Extremadura, no ese otro en el que agasajan a una presunta patrona que ayudó y protegió la columna de la muerte del golpista general Yagüe avanzando hacia Badajoz para matar a unos cuantos miles de ciudadanos. A ver, no parece que Guadalupe protegiera a los extremeños, más bien protegió a Yagüe. Oye, Nieves, insistamos en esto del episodio poco conocido. Has dicho antes que ha habido un silencio impuesto sobre este levantamiento jornalero de 1936, pero poquito a poco se va conociendo. Sí. Muy recientemente, si tú quieres, pero bueno, sí, algo es algo, ¿no? Muy poco a poco, muy poco a poco. Hay historiadores haciendo una magnífica divulgación, Teresa Fernández, Ángel Olmedo, Víctor Chamorro, que ha fallecido hace unos meses, y está la Asociación 25 de marzo, que está ahí divulgando y contando y diciendo lo que se hace y apostando por ese Día de Extremadura el 25 de marzo, ¿no? Todos ellos les cuentan a los extremeños su propia historia y defienden que se cambie a esa fecha el Día de Extremadura y quitárselo a la estatua, ¿no? El año pasado, 2022, se aprobó que se incluyera en los planes educativos de Extremadura el levantamiento jornalero del 25 de marzo del 36. No estaba. No está, no se habla, no se cuenta. Pues hombre, para que los alumnos sepan y conozcan la historia de sus bisabuelos y de sus tatarabuelos extremeños, ¿no? Esto fue acordado por 3 partidos, así que adivinen quién fue el cuarto que votó en contra. ¡Sorpresa! Pilar Pérez del PP, de donde si no se llama Pilar Pérez, pues tiene que ser del PP. Oye, pero hombre, PP, si es que nacía para ser del PP, ¿no? Pues votó en contra, porque ella es del partido del no a todo lo que sea memoria democrática, es el partido del mopongo, directamente, ¿no? Ella votó no a que los alumnos extremeños estudien su pasado, porque dice que hay otros asuntos más importantes, que esa es la mezquina excusa de siempre, ¿no? Ayer recordábamos lo que dijo Antonio Banderas en su discurso, cuando lo nombraron hijo predilecto de Andalucía, que para vivir la vida hay que mirar hacia adelante, pero para entenderla hay que mirar hacia atrás, ¿no? Al PP no le gusta que los estudiantes extremeños miren hacia atrás, porque entonces entenderían muchas cosas y quizás conectarían acontecimientos y entonces sabrían por qué 4 meses después del levantamiento jornalero del 25 de marzo los militares golpistas organizaron la matanza de Badajoz y provincia, también silenciadas y tan desconocidas como lo era la masacre de la carretera Málaga. Venga, pues vamos a contarlo. ¿Cómo fue la llegada de esa, se llamaba así, la columna de la muerte del general Yagüe, del golpista Yagüe Badajoz? ¿Cómo fue? Pues con ese nombre ya prometía. Es que ya promete con ese nombre, ¿no? A ver, los badajocenses no imaginaban en aquel caluroso agosto del 36 que venían con las mismas órdenes que cumplieron todas las columnas de golpistas en su avance por Cádiz, Sevilla y Badajoz, ¿no? Aterrorizar y paralizar. Esa era la orden. Aterrorizar, asesinar, fusilar en masa. El terror paralizaba, te dejaba quieto, ¿no? Y funcionó. Hay una imagen espeluznante de un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla que se llama Constantina. Aquí delante tengo la fotografía. Madre mía. La estoy viendo ahora mismo. Sí, la tienes, ¿no? Bueno, cuenta, descríbela, sí. Ahí en esa es una calle donde se ve a mujeres en las puertas de sus casas, hay banderas blancas en las ventanas, con los brazos levantados, mientras pasan los soldados golpistas por la calle y ellas piden clemencia para sus maridos, ¿no? Bueno, no hubo clemencia. Hubo tal matanza en ese pueblo que tuvieron que abrir orfanatos para la cantidad de niños que se quedaron solos. La de Constantina fue la primera gran fosa de fusilados que se abrió en 1980. Durante la bonita transición, se abrió muy discretamente, sin permitir que se documentara, se contaron 780 calaveras y se ordenó silencio. Eso sí, pusieron un monolito muy mono en el cementerio. A Badajoz le esperaba una matanza directamente proporcional a sus habitantes. De todas las historias de la historia, la más triste sin duda es la de España, porque termina mal como si el hombre
harto ya de luchar con sus demonios. Has hablado de un pueblo de la Sierra de Badajoz, Constantina. No, es Sevilla, ese es Sevilla. Perdona, Sevilla. Has hablado de un pueblo, 780 calaveras. Sí, en Badajoz, donde vivía más gente, ¿hay cifra de personas asesinadas? Sí, 4.000. 4.000. 4.000. Sí. A ver, Badajoz estaba sembrada de cadáveres. La plaza de toros la llenaron de detenidos y de allí los fueron sacando a fusilar, a la mayoría contra la tapia del cementerio de San Juan, ¿no? Esto en Badajoz, pero en la provincia fue una salvajada en general, ¿no? Y aquí creen los historiadores que hubo una directa relación con el levantamiento jornalero del 25 de marzo de meses antes, porque la ocupación de la mayoría de las tierras fue legal y los ayuntamientos y los sindicatos tenían actas de la asignación de esas tierras. Esa documentación, con nombres y apellidos, fue la que se usó en los distintos pueblos para saber quiénes habían participado en ese levantamiento campesino, ¿no? Bueno, y se fueron a por todos los que pudieron. Eran jornaleros, eran yunteros. Y eso hizo la maldita ultraderecha en este país, asesinar a los más desgraciados. Donde ya no cuenten los demonios, en donde ya no cuenten los demonios. Oye, Nieves, volvamos a lo de la información, a lo de las cosas que se saben y las que se desconocen. Las noticias que salieron de allí en esos días, Sí. ¿se conocieron las matanzas en Badajoz capital, en la provincia, en los pueblos y todo? ¿O no? Fuera de España se conoció algo, pero bueno, se han tirado hasta hace nada negándolo. En España no, nada, ni idea, ¿no? ¿Qué pasó con lo de Málaga-Almería? Sí, que no se documentó verdad. mientras ocurrió y es como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? Hace como 10 años o 12 o 15, no más, claro, no hace más. no más. Bueno, pues lo de Badajoz está en la misma línea, ¿no? Se han tirado negándolo hasta hace nada porque en la prensa española no salía nada, pero bueno, se olvidaron de los periodistas extranjeros, ¿no? El primero que lanza una crónica de la matanza es un periodista portugués, Mário Neves, que estaba en Badajoz y que publica una detallada crónica en el Diario de Lisboa el 14 de agosto del 36, cuando solo acababa de empezar la matanza. Acababa de empezar. Y leo solo un par de líneas. En las avenidas principales, larga hilera de cadáveres insepultos. Los legionarios y los moros encargados de las ejecuciones quieren que sirvan de ejemplo. Eso está publicado el 14 de agosto del 36, en el Diario de Lisboa. Días más tarde sale otra crónica en el Chicago Tribune, en Estados Unidos, fechada el 30 de agosto del 36, firmada por el corresponsal, este tío fue muy famoso, corresponsal Jay Allen, y titulada Matanza de 4.000 personas en Badajoz, la ciudad de los horrores. Y han seguido negándolo, y ahí está el recorte y ahí está la hemeroteca. Todo esto, por supuesto, lo han negado hasta hace nada y lo siguen negando. Por eso, lo siento, pero señoras como la diputada Pilar Pérez del PP votan en contra de que los jóvenes extremeños sean informados de lo que llevan 80 años tapando de sus colegas franquistas, ¿no? Hay que dar también la enhorabuena al PP de Oviedo, allá aprovechando, esa ciudad tan borbónica que ha luchado con todas sus fuerzas para que hasta el mes pasado se mantuviera la calle General Yagüe, en la capital del Principado, para honrar bien al carnicero de Badajoz. De todas formas, esto ya no se puede frenar, ¿eh? Ya no pueden negar la matanza porque la hemeroteca está ahí y para eso sirve, ya está. Sí, y está la hemeroteca y están los investigadores. Claro, cuando se ha ido conociendo todo, también se puso en marcha la maquinaria fascista de desmentidos para decir que todas esas publicaciones eran mentira. Pero claro, yo me fío de lo publicado y de todo lo documentado, por ejemplo, por Paul Preston, que tiene una información fantástica y una documentación extraordinaria, y no de lo que escupen 4 fascistas desde la Fundación Franco para negar todo esto de Badajoz y para que otros 4 ignorantes lo distribuyan y lo retuiten, por decirlo así, ¿no? Lo difundan. Se ha intentado tapar todo. Mira, se derribó la plaza de toros de Badajoz para construir un palacio de congreso redondito y borrar aquellas horribles imágenes que tenían los pacenses, los badajoceños, ¿no? Encerrados en ella, ¿no? Eso sí, se puso una discretita y una eufemística plaquita de metacrilato, donde dice: sobre el olvido no puede construirse una sociedad justa, en memoria de quienes perdieron la vida en los terribles días de la Guerra Civil. Vamos a ver cómo que perdieron la vida. ¿Que se suicidaron o se murieron sin querer? ¿Es que no los mató nadie? O sea que como lugar de memoria, eso con esa plaquita discretita y pequeña, cero patatero. Esto fue con el alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, del PP, que ya ha fallecido, que borraba todo lo que podía.
también levantó un muro para tapar los disparos de los fusilados en la tapia del cementerio, ¿no? El muro de la desmemoria lo llamaron. Sí. Así se niegan luego los fusilamientos, así se borra el levantamiento jornalero del 25 de marzo, así se borra lo que aquellos campesinos intentaron evitar, la Extremadura de los santos inocentes. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.